Imagina estar atrapado en una habitación oscura, con solo una linterna alumbrando un pequeño rincón. Aunque no ves todo, debes moverte, esquiar obstáculos y buscar la salida. Así actúan los agentes en entornos parcialmente observables. Hacen conjeturas, predicen riesgos, predicen dónde se encuentran los muebles para no chocar con ellos, dónde está la salida de la habitación. Pero, ¿qué pasa si además el mundo cambia con el tiempo? Si los muebles cambian de posición una y otra vez. ¿Cómo mantenemos una estimación actualizada de un mundo en movimiento, lleno de incertidumbre? En este video exploraremos cómo los agentes no solo adivinan el estado del mundo, sino también cómo anticipan su evolución a lo largo del tiempo. En otras palabras, cómo tratan de predecir el futuro. Cuando un agente no puede observar todo su entorno, construye un estado de creencia, una representación interna que no solo enumera posibles estados, sino que, gracias a la teoría de la probabilidad, les asigna grados de certeza. Así como un navegante en medio de una niebla cambiante. El agente ajusta su mapa mental conforme recibe fragmentos de información. Para razonar bajo incertidumbre, los agentes construyen un estado de creencia, una representación interna de lo que podría estar ocurriendo. Antes bastaba con listar situaciones que eran posibles. Ahora necesitamos algo más sofisticado, asignar probabilidades. No es solo saber que podría llover, sino cuán probable es que esté lloviendo. Y es donde entra la teoría de la probabilidad, como el instrumento que permite a la gente navegar esa niebla cambiante, ajustando su mapa mental con cada nueva observación. Modelamos estos mundos como líneas de tiempo discretas, instantes ordenados, 0, 1, 2 en adelante, y en cada instante ciertas variables, observables o no, evolucionan. Un ejemplo clásico es no podemos observar directamente si llueve, pero sí si la gente está usando paraguas. Así, con piezas dispersas, el agente arma un rompecabezas del mundo, infiriendo lo que ocurre detrás de las cortinas de la incertidumbre. Pero ¿cómo anticipar lo que viene? No basta con observar. Debemos entender cómo el presente depende del pasado. Aquí surge la propiedad de Markov, la idea de que el estado actual depende únicamente del anterior. Como leer una historia donde cada capítulo solo necesita el anterior para entenderse. El agente debe traducir las señales del mundo como un paraguas abierto en pistas sobre el verdadero estado, como la presencia de lluvia. Así, el agente lee fragmentos dispersos de la historia y ajusta sus creencias en tiempo real. Así pues,
Para describir cómo evoluciona un sistema a lo largo del tiempo, necesitamos tres elementos esenciales: el estado inicial, el modelo de transición, y el modelo de sensores. Con ellos construimos la probabilidad conjunta de todos los estados y observaciones hasta un tiempo t, representada por la fórmula de Markov. Esta expresión, aunque técnica, puede entenderse como la construcción de un edificio ladrillo a ladrillo. Empezamos con la base, la probabilidad inicial P de x sub 0, y sobre ella vamos agregando pisos, multiplicando en cada nivel la probabilidad de pasar de un estado al siguiente. Probabilidad de x sub i dado x sub i menos 1. Y la probabilidad de observar evidencia. Probabilidad de E sub i dado X sub i. Entonces, paso a paso, se levanta una estructura completa que describe la dinámica del sistema hasta el instante deseado. Aún así, aunque en muchos casos asumimos un modelo de Markov de primer orden, donde solo importa el estado anterior, como si tocáramos una nota sin tener en cuenta el resto de la melodía, a veces es necesario afinar el modelo, considerando más variables o estados pasados para capturar mejor la complejidad del mundo. Para saber si llueve, podríamos considerar la estación del año, la temperatura o incluso la presión atmosférica. Aunque esto ofrece predicciones más afinadas, también requiere modelar cómo evolucionan estas variables a lo largo del tiempo, añadiendo más capas a la composición. Extendiendo esta idea, existen 5 tareas principales de inferencia en modelos temporales. Primero, la filtración. Calcula la probabilidad del estado actual, dados todos los datos observados hasta ahora. Segundo, la predicción, la cual estima la probabilidad de estados futuros, basándose en la evidencia disponible hasta el presente. Tercero, el suavizado nos permite mejorar las estimaciones de estados pasados, considerando la evidencia posterior. Cuarto, la tarea de encontrar la explicación más probable consiste en identificar qué secuencia de estados tiene las mejores probabilidades, dado lo que hemos observado. Y finalmente, el aprendizaje se refiere a ajustar los modelos de transición y sensores usando los datos observados. Esto permite que la gente mejore sus predicciones con el tiempo, actualizando sus modelos a partir de la experiencia. Nice. Para calcular la filtración de forma recursiva, expresamos la predicción del nuevo estado condicionada al estado anterior y luego la ajustamos con la observación actual. Esto nos lleva a una forma más detallada de la ecuación de Markov. Hello there. Veámoslo con un ejemplo simple. Un guardia de seguridad observa si las personas llevan paraguas para inferir si está lloviendo. Inicialmente, su creencia está dividida: 50% de probabilidad de lluvia. Cada vez que ve un paraguas, actualiza su creencia. Primero predice, basándose en el modelo de transición, por ejemplo, la lluvia tiende a persistir, y luego ajusta esa predicción usando la observación actual. Así, si observa paraguas 2 días seguidos, su creencia en que llueve se fortalece. Este proceso es recursivo y eficiente. El agente solo necesita la creencia anterior y la nueva observación, sin recordar toda la historia. La predicción simplemente extiende la filtración.
Usando la creencia actual, proyectamos hacia adelante, imaginando cómo podría evolucionar el mundo. A largo plazo, sin nueva evidencia, las predicciones tienden a estabilizarse, alcanzando una distribución estacionaria. Por ejemplo, si el clima es muy variable, podríamos terminar pensando que la probabilidad de lluvia siempre es 50%, sin importar cómo el peso del día. Ahora bien, ¿y si pudiéramos recalcular el pasado, sabiendo lo que ocurrió después? Esto ayudaría a incrementar la calidad de nuestras predicciones posteriores. Esto es el suavizado, ajustar las creencias sobre estados anteriores usando evidencia futura. Por ejemplo, en caso del paraguas, si observamos paraguas 2 días seguidos, podemos estar más seguros de que también llovió el primer día, aunque inicialmente nuestra confianza era menor. Este refinamiento hacia atrás mejora la precisión y da una comprensión más rica de la historia que se ha vivido. El suavizado, entonces, se realiza combinando la filtración hacia adelante con los mensajes hacia atrás, permitiendo estimaciones más precisas de estados pasados al incorporar toda la evidencia disponible. Hasta ahora hemos aprendido a estimar la probabilidad de un estado en un instante particular, pero a veces queremos algo más ambicioso, describir la secuencia completa de estados que, en conjunto, explica mejor lo que hemos observado. Esta tarea se llama encontrar la explicación más probable. Un error común sería pensar que basta con elegir en cada instante el estado más probable, pero eso ignora las consecuencias entre estados consecutivos. Es como intentar reconstruir una historia eligiendo las frases más bonitas de cada página, sin preocuparse de si tienen sentido juntas. Para resolver este problema, usamos una poderosa herramienta, el algoritmo de Viterbi. Este algoritmo se encuentra de forma eficiente la secuencia de estados más probables, aprovechando la propiedad de Markov, que nos dice que el futuro depende solo del presente. ¿Cómo lo hace? En cada paso, Viterbi calcula dos cosas. ¿Cuál es la mejor forma de llegar a cada estado y qué camino nos llevó hasta ahí? Esta información se guarda para que, al llegar al final, podamos reconstruir hacia atrás la mejor secuencia completa. Matemáticamente, definimos un mensaje llamado m sub 1 hasta t que representa la probabilidad máxima de cualquier secuencia que termina en un estado específico en el tiempo t. Primero, consideramos la transición desde cada posible estado anterior. Luego, multiplicamos por la probabilidad de observar la nueva evidencia. Finalmente, tomamos el mejor camino. Al finalizar m sub 1 hasta t contiene la mejor probabilidad para cada estado final. Siguiendo los caminos guardados, podemos reconstruir toda la ruta óptima de estados, sin necesidad de explorar todas las combinaciones posibles. Más allá del modelo de Viterbi, hay un caso especial de modelos temporales que hace todo esto aún más manejable. Imagina seguir a un robot en un laberinto, solo guiándote por sus reportes imperfectos. A veces detecta muros que no existen o falla al ver uno real. ¿Cómo saber dónde está realmente? Ahí es donde entran los modelos ocultos de Markov o HMMs. Un modelo oculto de Markov es un modelo donde el estado real es oculto, representado por una sola variable discreta.
Aunque no lo vemos directamente, podemos inferirlo analizando las evidencias que sí observamos. Recibimos evidencias ruidosas que nos dan pistas sobre ese estado. El comportamiento del sistema se describe con dos matrices. El cambio de estado se describe con una matriz de transición T. T sub ij es igual a la probabilidad de que x sub t igual a j, dado x sub t menos 1 igual a y, que indica la probabilidad de pasar del estado I al estado J, y una matriz de observación o matriz de sensores o T, donde cada diagonal representa la probabilidad de recibir cierta evidencia estando en cada estado. Gracias a esta estructura, las creencias se actualizan eficientemente usando operaciones de matrices y vectores. Por ejemplo, el mensaje hacia adelante se calcula como esta función para t más 1. Así, f de 1 a t más 1 es igual a alfa de o sub t más 1 por t transpuesta por f de 1 a t. Así, integramos observaciones en el tiempo para refinar continuamente nuestra estimación del estado. Entonces, nuestro robot es una cuadrícula con sensores ruidosos, puede, gracias a un modelo oculto de Markov, localizarse con precisión, incluso si sus mediciones individuales son poco confiables. Dígase que cada casilla del laberinto es un estado. El robot se mueve al azar y sus sensores detectan muros con un margen de error. Aunque sus observaciones sean poco confiables, digamos 20% de error por sensor, usando un modelo oculto de Markov, el robot puede, tras varias observaciones, reconstruir con precisión dónde está. El truco está en acumular información en el tiempo, permitiendo que pequeñas evidencias individuales se conviertan en certezas sólidas. Esta capacidad de acumular y corregir creencias es la fuerza principal de los modelos ocultos de Markov. Los modelos ocultos de Markov se usan no solo para robots, sino también en reconocimiento de voz, análisis de ADN y traducciones automáticas, siempre que el objetivo sea inferir estas invisibles a partir de señales parciales. Los Hidden Markov Models o modelos ocultos de Markov son señales a construir una historia coherente de un mundo oculto, usando solo pistas parciales y confiando en el poder de la probabilidad para guiarnos. Para nuestro robot, el estado representa la ubicación física del robot, pero puede ampliarse para incluir más variables, como la dirección de movimiento. Al modelar un robot que cambia de rumbo solo al encontrar obstáculos, el número de estados crece significativamente, por ejemplo, de 42 a 168, aunque sigue siendo manejable. Sin embargo, al agregar más factores, como la presencia de suciedad, el tamaño de la matriz de transición crece exponencialmente, volviéndose inmanejable, ya que en general un modelo oculto de Markov con n variables discretas de hasta d valores requiere una complejidad de O de d elevado a la 2n. Su estructura simple limita su capacidad para modelar procesos muy complejos. ¿Qué si las variables del problema son continuas, por ejemplo? Hasta ahora trabajamos con variables discretas, pero cuando se quiere trabajar con observaciones continuas, los filtros de Kalman entran en acción. Entonces, imagina que al atardecer sigues a un pequeño pájaro que vuela entre ramas densas. Solo ves destellos fugaces de su movimiento y aún así debes adivinar dónde está y hacia dónde se dirige.
Este problema lo padecía el mismo Kepler, intentando reconstruir las órbitas planetarias a partir de observaciones dispersas y poco precisas. El principio clave es que el sistema evoluciona siguiendo modelos lineales afectados por ruido gaussiano. Por ejemplo, si nos enfocamos solo en la coordenada x del vuelo del pájaro y asumimos velocidad constante, el modelo de transición sería como se observa en pantalla. La probabilidad de que x en t más delta sea igual a x en t más delta, dado que x en t es igual a x sin t y que x' en t es igual a x' en t. Es una normal de x en t más delta, con media x en t más x' en t por delta y varianza sigma al cuadrado. Es decir, la nueva posición es la anterior más el desplazamiento esperado más una perturbación aleatoria. Este marco se extiende a múltiples dimensiones, posición, velocidad, usando vectores de media y matrices de covarianza. Esto es importante porque los filtros de Kalman aprovechan una propiedad extraordinaria. Si empezamos con distribuciones gaussianas y usamos modelos lineales, la estimación del estado seguirá siendo gaussiana para siempre. Así, en cada paso, solo necesitamos actualizar la media y la covarianza de la distribución, en lugar de almacenar un historial completo. Veamos un ejemplo simple. Supongamos que el estado es un solo número, x sub t, que sufre pequeños cambios aleatorios en el tiempo y que medimos una observación sub t también afectada por ruido. La evolución del sistema se describe por un modelo de transición. La probabilidad de xt más 1 dado xt es una normal en xt más 1, con media en xt y varianza en sigma al cuadrado de x, y un modelo de sensor. La probabilidad de z t dado xt es una normal en zt, con media en xt y varianza sigma z al cuadrado. Si partimos de una creencia inicial de la probabilidad de x sub 0 con media mu c sub 0 y varianza sigma sub 0 al cuadrado, el procedimiento es predicción. La media se mantiene en mu, pero la varianza se expande. Sigma 1 al cuadrado es igual a sigma sub 0 al cuadrado más sigma x al cuadrado. Actualización. Al recibir una observación z sub t, ajustamos la creencia combinando la predicción y la observación. Mu sub 1 es igual a la fracción cuyo numerador es sigma 0 al cuadrado más sigma x al cuadrado por z sub 1 más sigma z al cuadrado por mu sub 0 y cuyo denominador es sigma 0 al cuadrado más sigma x al cuadrado más sigma z al cuadrado. Y sigma 1 al cuadrado es igual a la fracción cuyo numerador es sigma 0 al cuadrado más sigma x al cuadrado por sigma z al cuadrado y cuyo denominador es sigma 0 al cuadrado más sigma x al cuadrado más sigma z al cuadrado. Observa que el nuevo valor es un promedio ponderado entre la predicción y la medición, donde el peso depende de la confiabilidad de cada fuente. En esencia, el filtro de Kalman realiza en cada instante dos pasos: predecir dónde debería estar el objeto y corregir esa predicción usando la nueva evidencia. Gracias a la estructura gaussiana, este proceso es rápido, elegante y muy robusto. Ahora generalicemos.
En múltiples dimensiones, por ejemplo, posición y velocidad en un plano, el estado es un vector x sub t y usamos matrices para modelar. Por ejemplo, la matriz de transición que se ve en pantalla y la matriz de sensor que se ve en pantalla. Se aplican las ecuaciones de actualización que se ven en pantalla, donde K sub t más 1 es la matriz de ganancia de Kalman, calculada como se ve en pantalla. Esta ganancia indica cuánto debemos confiar en la nueva observación frente a nuestra predicción. En aplicaciones reales, como rastrear un avión en un radar o seguir un auto en una autopista, los filtros de Kalman permiten estimaciones rápidas y confiables, incluso con mediciones ruidosas y parciales. Y aunque suponen un mundo lineal y gaussiano, existen variantes como el filtro de Kalman extendido, que permiten manejar sistemas ligeramente no lineales. En resumen, el filtro de Kalman es como un navegante astuto. No se deja engañar ni por un único destello ni por un solo indicio. Combina predicción y corrección, construyendo paso a paso una visión confiable de un mundo incierto, una herramienta esencial en el arte de ver más allá del ruido. Las redes bayesianas dinámicas, o DBN por sus siglas en inglés, generalizan los modelos ocultos de Markov, permitiendo representar el estado con múltiples variables interrelacionadas. En lugar de una sola variable de estado, podemos tener varias, cada una con sus propias relaciones de transición y dependencia. Cada instante de tiempo en una TVN se representa como una red bayesiana, donde se especifican las relaciones entre los variables dentro del mismo tiempo y también entre tiempos sucesivos. Esto permite modelar sistemas complejos, como por ejemplo un robot que necesita representar su posición, orientación y velocidad, todo como parte de su estado. Al igual que en una red bayesiana estática, las dependencias en una TBN se definen mediante grafos dirigidos y acíclicos. Sin embargo, lo distintivo es que estas redes se repiten a través del tiempo, permitiendo representar procesos dinámicos en forma compacta. Solo se necesita definir la red para un paso de tiempo y luego se puede replicar para múltiples pasos. Para construir una red bayesiana dinámica es necesario definir tres elementos: la distribución inicial sobre las variables de estado Px sub 0, el modelo de transición Px sub t más 1 dado xt y el modelo de sensores de P e sub t dado x sub t. Además, se debe especificar cómo se conectan las variables entre cortes de tiempo y con las evidencias. Como estos modelos suelen ser homogéneos en el tiempo, basta con definir las conexiones para solo intervalos temporales y replicarlas para todas las secuencias. Un ejemplo más detallado es el siguiente: monitorear un robot que se mueve en el plano de XY. Sus variables de estado incluyen posición de x sub t igual a x sub t, y sub t, y velocidad x' sub t igual a y' sub t, y' sub t. La posición futura depende de la posición y velocidad actuales, como en un filtro de Kalman. Además, se mide la posición usando sensores como GPS, generando observaciones de z sub t. También se introduce una variable battery sub t que representa la carga de la batería, que afecta la evolución del sistema. Para modelar mediciones de batería, se añade un nodo V-meter sub t, que mide el nivel de battery sub t. Si el sensor es perfecto, V-meter sub t sería igual a battery sub t, pero en la práctica los sensores pueden fallar. Se modela entonces un error gaussiano o discreto para capturar esa imprecisión. Fallos pueden ser transitorios, donde el sensor ocasionalmente da valores erróneos o persistentes, donde el sensor queda dañado o siempre reporta mal.
Cuando ocurre un fallo transitorio, el sistema puede manejarlo si el modelo de sensor incluye una pequeña probabilidad de errores. Sin embargo, si el sensor tiene un fallo persistente, como leer siempre cero, el modelo debe considerar esta posibilidad. Se introduce entonces una variable BM broken sub t, que indica si el sensor está roto, con una pequeña probabilidad de romperse, pero alta persistencia si falla. Este enfoque evita que el robot saque conclusiones erróneas sobre su batería por confiar ciegamente en datos defectuosos. Las redes bayesianas dinámicas son una extensión de las redes bayesianas comunes, por lo que es posible aplicar sobre ellas los mismos algoritmos de inferencia exacta. Para hacerlo, se utiliza una técnica llamada unrolling, que consiste en replicar cortes de tiempo hasta abarcar toda la secuencia de observaciones. Una vez desplegada, la red puede procesarse con métodos como eliminación de variables. Sin embargo, esta técnica puede ser ineficiente si se agregan observaciones continuamente, ya que la complejidad crece proporcionalmente con el número de cortes desplegados. Aunque el despliegue completo permite realizar inferencia, el coste computacional puede ser elevado. Al sumar variables para hacer predicciones, como en la eliminación de variables, la complejidad aumenta exponencialmente con el número de variables conectadas. Por ello, aunque el modelo conjunto de una DVN es factorizable, la distribución posterior que surge tras observar evidencia generalmente no lo es. Esto hace que el problema sea intratable en muchos casos y obliga a utilizar métodos aproximados. Para abordar la complejidad de la inferencia exacta en redes bayesianas dinámicas, se emplean métodos aproximados como el muestreo de importancia secuencial, SIS por sus siglas en inglés. Este método utiliza un conjunto de n muestras como una aproximación de la distribución actual del estado. En lugar de desplegar toda la red, se actualiza cada muestra en pasos sucesivos. Para cada muestra se calcula su peso de acuerdo con la evidencia observada y se propaga a través de la red corte por corte, representando la evolución del sistema. El ciclo de actualización de SIS implica, primero, propagar cada muestra al siguiente estado usando la probabilidad de x sub t más 1 dado x sub t. Luego, ponderar la muestra según la evidencia nueva con la probabilidad de e sub t más 1 dado x sub t más 1. Matemáticamente, la cantidad total de muestras que llegan a un estado x sub t más 1 es tal como se muestra en la siguiente ecuación. Posteriormente, se ponderan las muestras con la siguiente ecuación. Después de ponderar, se realiza el remuestreo. Cada muestra se replica proporcionalmente a su peso. El número de muestras ajustado queda tal como se muestra en la siguiente ecuación. Y desarrollando se obtiene tal cual como se muestra en esta ecuación, lo que lleva finalmente a la ecuación final. Esto garantiza que el conjunto de muestras, después de un ciclo de actualización, representa correctamente la distribución posterior del sistema. Aunque el filtrado por partículas es consistente, es decir, proporciona una aproximación correcta cuando n tiende a infinito, en la práctica su eficiencia depende de cómo se manejan las muestras. Si muchas tienen pesos muy bajos, se desperdician recursos. Por ello, es fundamental enfocar las muestras en las regiones de alta probabilidad. Esto se logra eliminando muestras con bajo peso y duplicando las más relevantes, mejorando la calidad de la aproximación. En problemas como la localización y mapeo simultáneo, SLAM por sus siglas en inglés, se puede mejorar aún más usando Raw Blackwellization. Aquí se realiza muestreo solo sobre un conjunto de variables, por ejemplo, la posición del robot, y se aplica inferencia exacta sobre las demás, como el estado de cada celda de suciedad. La fórmula utilizada se puede ver en la imagen. Esto permite manejar el problema eficientemente, aprovechando la independencia condicional entre las variables de suciedad dadas las posiciones del robot. Finalizado este tema, abordamos el problema general de representar y razonar sobre procesos temporales probabilísticos. Los puntos principales son los siguientes. El estado cambiante del mundo se maneja utilizando un conjunto de variables aleatorias para representar el estado en cada punto del tiempo.
Las representaciones pueden diseñarse para aproximadamente satisfacer la propiedad de Markov, de modo que el futuro sea independientemente del pasado dado el presente. Combinado con la suposición de que el proceso es homogéneo en el tiempo, esto simplifica mucho la representación. Un modelo de probabilidad temporal puede entenderse como compuesto por un modelo de transición que describe la evolución del estado y un modelo de sensores que describe el proceso de observación. Las principales tareas de inferencia en modelos temporales son filtración, estimación del estado, predicción, suavizado y finalmente el cálculo de la explicación más probable. Cada una de estas tareas puede realizarse utilizando algoritmos simples y recursivos cuyo tiempo de ejecución es lineal respecto a la longitud de la secuencia. Se estudiaron con mayor profundidad tres familias de modelos temporales: los modelos ocultos de Markov, los filtros de Kalman y las redes bayesianas dinámicas, las cuales incluyen a las otras dos como casos especiales. A menos que se hagan suposiciones especiales, como los filtros de Kalman, la inferencia exacta con muchas variables de estado es intratable. En la práctica, el algoritmo de filtrado por partículas y sus variantes son una familia efectiva de algoritmos de aproximación.